Vamos a hablar aquí a partir de ahora del tema 2, que es acerca de los sistemas operativos propietarios para servidores específicamente. Y la competencia específica a desarrollar en este tema pues es identificar los diferentes tipos de sistemas operativos que se emplean en la industria para su aplicación según la problemática a resolver. Los temas, bueno, pues vamos a ver que el tema 2, que es sistemas operativos para propietarios servidores, tiene estos subtemas, en este caso las características y análisis de los sistemas operativos propietarios, los requerimientos de instalación, la configuración básica, los métodos de instalación, la instalación del sistema operativo, configuración del sistema y ámbito del servidor y la configuración de seguridad base y red, así como también los comandos básicos de aplicaciones. Dentro de ellos está el manejo de archivos y directorios y la instalación y configuración de aplicaciones. También encontraremos el tema de administración de sistemas. Dentro de él vamos a encontrar los tipos de recurso y la administración y monitoración de procesos, desde red, memoria, sistemas de archivos, servicios, como la impresión, etcétera, usuarios y grupos y permisos. Otro tema a tratar sería la medición y desempeño del sistema operativo, la seguridad e integridad, y dentro de esta la planificación de seguridad, planificación y ejecución de mantenimiento, mecanismos de recuperación ante fallos y la normatividad y políticas de uso. Bien, esto es, les decía yo, la competencia. Instala y configura y administra un sistema operativo propietario que ayude a resolver una necesidad determinada considerando la planeación de mantenimientos y recuperaciones en caso de error. Ahora, las características y análisis de los sistemas operativos propietarios. Vamos con esta parte. ¿Qué características tienen estos sistemas operativos propietarios o a qué se refiere propietarios? Bueno, primeramente propietarios, que son sistemas operativos que pertenecen a una empresa, pertenecen a un desarrollador, y este desarrollador te va a pedir que hagas el pago por el uso de esa licencia, pero pues las tiene ciertas características, como por ejemplo la facilidad de adquisición, ya que puede venir preinstalado con la compra del PC o encontrarlo fácilmente en las tiendas. Esa es, digamos, que la facilidad. Vemos, por ejemplo, Windows viene instalado en la mayoría de las PCs. Vemos, por ejemplo, el sistema Mac OS X que viene instalado específicamente en los productos de Apple. En fin, una gran variedad de sistemas operativos que tienen un gran auge en la actualidad y muchos ya vienen preinstalados. Algunos se pueden adquirir por separado e instalarlos en un equipo de cómputo cualquiera. Otra característica es que hay una existencia de programas diseñados específicamente para desarrollar una tarea. Dentro del software propietario, bueno, pues vamos a encontrar una variedad de aplicaciones que son específicas para una tarea, y estas vienen a veces incluidas en la compra del equipo o a veces hay que adquirirlas también por separado. Esto para cada sistema operativo es diferente. Las empresas que desarrollan este tipo de software son por lo general grandes y pueden dedicar muchos recursos, sobre todo económicos, en el desarrollo e investigación. Estamos hablando, por ejemplo, de Microsoft, estamos hablando de Apple, estamos hablando quizá de Solaris, empresas que son muy grandes a nivel internacional incluso y que tienen, digamos, un gran impacto a nivel internacional. Bueno, pues también tienen interfaces gráficas mejor diseñadas. Obviamente, si es un producto que van a vender, hacen interfaces gráficas que se vean atractivas, que se vean llamativas y sobre todo que tengan una intuición para el uso del sistema, para que las personas nuevas en hacer uso de este, pues no se les dificulte.
Las características también puede ser que exista más compatibilidad en el terreno de multimedia y juegos. Actualmente los sistemas operativos, bueno, pues están desarrollando mejores capacidades para poder soportar este tipo de softwares. En este caso, los videojuegos, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, ver un DirectX 9 a un DirectX 11, cambia demasiado la resolución y bueno, pues eso tiene que ver con los avances que se tienen. Existe una mayor compatibilidad con el hardware, si bien es cierto que los sistemas que vayamos teniendo o van, digamos, teniendo más auge, también es cierto que van teniendo una mayor compatibilidad con los distintos equipos de cómputo que van saliendo día con día. En el caso de los sistemas propietarios, bueno, dice imposibilidad de copia. Sí es posible, obviamente, hacer copias piratas acerca de estos, pero cada vez vienen más restringidos, cada vez vienen más protegidos y es un poquito más complicado, digamos que atacar a este tipo de software. Otra ventaja, bueno, pues bueno, tenemos como ventaja el control de calidad de los software propietarios, los sistemas operativos propietarios, porque pues las compañías productoras de software propietario por lo general tienen departamentos de control de calidad que llevan a cabo muchas pruebas sobre el software que producen. Independientemente de que el software salga con ciertos bugs, eh, estos son resanados casi de manera inmediata o en pocos meses después de que salen a la venta, precisamente después del proceso de pruebas. Y ese proceso de pruebas es precisamente lo que asegura la calidad del software, o en este caso del sistema operativo. Otra ventaja de los sistemas operativos propietarios es que invierten en recursos, bueno, tienen recursos a la investigación. Una gran parte de esos recursos económicos los invierten en investigación sobre los usos del producto, sobre los alcances que puede tener el mismo y si pueden, en este caso, pues incluir nuevas características también. Otra ventaja es que el personal que desarrolla este tipo de software es altamente calificado. Contratan algunos programadores muy capaces y con mucha experiencia, precisamente para que obtengan al final un software de calidad, un sistema operativo de calidad. Es un uso común por los usuarios. El software propietario de marca conocida ha sido usado por muchas personas y es relativamente fácil encontrar a alguien que lo sepa usar. Por ejemplo, estamos hablando de Windows como un sistema operativo propietario. Pues es un sistema operativo que la mayoría sabe usar. Viene ya preinstalado en muchos equipos de cómputo, pero la gran facilidad que tiene es que la mayoría de los usuarios saben utilizar ese tipo de sistemas operativos. Otra ventaja, existe software para aplicaciones muy específicas, existe software propietario diseñado para aplicaciones muy específicas que no existe en ningún otro lado más que con la compañía que lo produce. Dentro de cada sistema operativo existen diferentes aplicaciones que se pueden ejecutar. Anteriormente, por ejemplo, lo que es el Mac OS X de Apple, no era tan fácil encontrar aplicaciones para este sistema operativo. Hoy en día, bueno, existe ya una gran diversidad de programas que están hechos también para Macintosh, no solamente para Windows. Hay otros que ya están abriendo sus panoramas a otros sistemas operativos y bueno, eso es bueno porque de alguna forma hay una diversidad de usos que se pueden dar. Otra ventaja es que tiene un amplio campo de expansión de uso en universidades. Los planes de estudios de la mayoría de las universidades de México
tienen tradicionalmente un marcado enfoque al uso de herramientas propietarias y las compañías fabricantes ofrecen a las universidades planes educativos de descuento muy atractivos, de ahí que los recién egresados pueden comenzar su vida productiva utilizando estos productos de inmediato. No obstante, en los centros de estudio más prestigiados se observa un cambio en esta tendencia. ¿Okay? Otra ventaja es que hay una difusión de publicaciones acerca del uso y aplicación del software. Existen gran cantidad de publicaciones ampliamente difundidas que documentan y facilitan el uso de las tecnologías proveídas por compañías de software propietario, aunque el número de publicaciones orientadas al software libre va en aumento, es decir, aunque las compañías que se encargan de desarrollar sistemas operativos propios de una compañía, digamos que crean, digamos, ciertos manuales de operación, o existen muchos usuarios que se dedican a investigar acerca de la solución a problemáticas de los software propietarios. En el caso de las publicaciones para software libre van aumentando. Anteriormente no había muchas personas que se aventaran a, a instalar, por ejemplo, Linux. Hace muchos años Linux no era tan conocido. En la actualidad, pues muchos le apuestan a Linux, prefieren usar Linux que utilizar, por ejemplo, Windows, utilizar Macintosh. Y eso, bueno, es gracias a que pues han mejorado, obviamente, los sistemas operativos gratuitas o de forma libre. Y además hay ya demasiada información acerca de ellos para poderlos utilizar. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues los cursos de aprendizaje son costosos. Es difícil aprender a utilizar eficientemente el software propietario sin haber asistido a costosos cursos de capacitación. En el caso de sistemas operativos, pues no lo es tanto. A lo mejor un sistema operativo, si fuera nuevo, a lo mejor sí sería costoso. Pero existen, además de los sistemas operativos, otros programas en los que sí es costoso aprender a utilizarlos, porque regularmente venden esos cursos. ¿Y quiénes los venden? Pues personas que son a veces incluso ajenas a la compañía que desarrolla el software. Hablemos, por ejemplo, de AutoCAD. AutoCAD es un software de diseño que no cualquiera sabe usar, y que si tú quieres aprenderlo, tienes que pagar para poderlo aprender. Realmente aprenderlo por ti mismo va a ser un poquito complicado, sobre todo porque utiliza demasiados tecnicismos y es difícil a veces encontrar ciertas herramientas. Entonces es necesario pagar un curso de capacitación y son costosos en ocasiones. Otra desventaja es que el código fuente no está, digamos que, a disposición. El funcionamiento del software propietario es un secreto que guarda celosamente la compañía que lo produce. En muchos casos resulta riesgosa la utilización de un componente que es como una caja negra, cuyo funcionamiento se desconoce y cuyos resultados son impredecibles. En otros casos, es imposible encontrar la causa de un resultado erróneo, producido por un componente cuyo funcionamiento se desconoce. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando Windows traía muchos errores, de repente se te aparecía una pantalla azul y se te reiniciaba el equipo. Y bueno, ante eso, pues tú no podías hacer nada, porque pues al ser un software propietario, tú no puedes meterle mano y a ver si cambiando esta variable o este parámetro se mejora. Es ahora sí que uso exclusivo de la compañía que lo fabricó. Otra desventaja, que el soporte técnico es ineficiente. En la mayoría de los casos el soporte técnico es insuficiente o tarda demasiado tiempo en ofrecer una respuesta satisfactoria. Imagínense, vuelvo, el tema Windows. ¿En cuántas computadoras, en cuántos equipos de cómputo estarán instalados? Ahora, imagínense que eventualmente se presentan ciertos errores en el sistema, y no a todos al mismo tiempo. Imaginemos de un 5% de la población. Errores diversos. ¿Cuánto tardaría en dar solución a ese 5% de la población? Tardaría mucho tiempo
ya que tendría que estudiar cada caso particular para poderles dar solución. Entonces, por eso es que es un soporte técnico ineficiente, porque son tantas las copias que ha distribuido que difícilmente va a darse abasto para poder darle un soporte técnico a todos. Otra desventaja es que es ilegal o costosa la adaptación de un módulo de software a necesidades particulares. Es ilegal extender una pieza de software propietario para adaptarla a las necesidades particulares de un problema específico. En caso de que sea vitalmente necesaria tal modificación, es necesario pagar una elevada suma de dinero a la compañía fabricante para que sea esta quien lleve a cabo la modificación de su propio ritmo de trabajo y sujeto a calendario de proyectos. Entonces, lo malo de esto es que como es un software propietario que está ya con derechos de autor, nadie puede meterle mano sin avisarle, por así decirlo, a la compañía que lo produjo. Otra desventaja es que tiene un derecho exclusivo de innovación. La innovación es derecho exclusivo de la compañía fabricante. Nuevamente, no podemos nosotros modificar nada en absoluto del sistema. Entonces, si tiene una idea innovadora con respecto a una aplicación propietaria, se tendrá que elegir entre venderle la idea a la compañía dueña de la aplicación o escribir desde cero su propia versión de una aplicación equivalente, para una vez logrado esto, poder aplicar su idea innovadora. De lo contrario, no es posible. Otra desventaja, la ilegalidad de copias sin licencia para tal efecto. Pues conocemos de antemano que existen muchísimas copias piratas, sobre todo de sistemas operativos, que es lo que más se requiere. Y aún así, bueno, pues digamos que existe instalado en muchísimos equipos de cómputo. Otra desventaja es que hay una imposibilidad de compartir. Si una dependencia de gobierno tiene funcionando exitosamente un sistema dependiente de tecnología propietaria, no lo puede compartir con otras dependencias, a menos que cada una de estas contrate todas las licencias necesarias. Otra desventaja es que se puede quedar sin soporte técnico. Si la compañía fabricante del software propietario se va a la bancarrota, el soporte técnico desaparece. La posibilidad de en un futuro tener versiones mejoradas de dicho software desaparece y la posibilidad de corregir los errores de dicho software también desaparece. Los clientes que contrataron licencias para el uso de ese software quedan completamente abandonados a su propia suerte. Y no solamente si la compañía desaparece, también hablemos, por ejemplo, vuelvo, el tema de Windows, se va actualizando, digamos, y para los sistemas operativos más viejitos ya no hay soporte técnico, ya no existe, digamos que una forma de reparar tu software en caso de que este se dañe. Entonces quedan desprotegidos. Obviamente, con el paso del tiempo, pues prefieres mejor adquirir un sistema operativo nuevo a que seguir utilizando el anterior. Pero sí pasa que cuando ya las compañías observan que hay un software demasiado viejito, empiezan a quitar incluso las actualizaciones para el mismo. Otra desventaja es que hay una descontinuación de una línea de software. Si una compañía fabricante de software es comprada por otra más poderosa, es probable que esa línea de software quede descontinuada y nunca más en la vida vuelva a tener una modificación. Bueno, en el caso de Microsoft no hay tanto problema. Sí hay descontinuación de versiones, por ejemplo, de Windows, pero digamos que las versiones más actuales sí van siendo actualizadas. Algunos otros casos, hablemos por ejemplo el caso de Macromedia. Macromedia era una empresa que tenía, una compañía que tenía software propietario. El ejemplo de Flash, por ejemplo, Flash era de propiedad de Macromedia. Sin embargo, cuando Macromedia vende todas sus acciones a Adobe, automáticamente todas las versiones que estaban anteriores pues perdieron, digamos que toda la actualización que pudieran tener. Eso sucede, digamos, cuando se compra una compañía, bueno, cuando es vendida una compañía.
Otra desventaja, hay una dependencia a proveedores. En la mayoría de los casos, el gobierno se hace dependiente de un solo proveedor. Nulificación de desarrollo tecnológico de la industria nacional. Hay nulidad de desarrollo tecnológico de la industria nacional respecto a la extranjera. Las aplicaciones de consumo masivo se desarrollan en otros países, no en lo nacional. Ahora, los requerimientos de instalación para un sistema operativo, en este caso, pues son recomendaciones de hardware para instalar, por ejemplo, el Windows Server 2003. Obviamente es una versión ya antigua, pero hablemos nada más de lo ejemplo, ¿sí? Los requerimientos de instalación, por ejemplo, para la versión 2003 de Windows Server, solicitaba por lo menos un procesador Pentium 3 a 550 MHz o compatible, con 384 MB de RAM, compatible es a 4 GB, dos o más discos duros de 4 GB reflejados, es lo que nos está pidiendo Windows Server 2003. Por el servidor, pues mínimo 1 GHz en 32 bits, obviamente 32 x86, 1.4 GHz en 64 bits, recomendado para 2 GHz o más. Una memoria mínimo de 1 GB, recomendado 4 GB, máximo 16 GB. El disco duro mínimo de 512 GB, recomendado de 1 TB o más. Ahora, los métodos de instalación. Elegir el medio de instalación puede ser por memoria USB, que actualmente es lo más común, o por CD, puede ser por tarjeta de red, o en línea, incluso descargado de internet directamente e instalarlo. Puede ser verificación de la compatibilidad, la verificación de la integridad, se verifica que el paquete de software es el original. Una instalación exitosa es una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier software. Digamos que es una revisión que debe hacer cualquier software antes de decirle al usuario, ya lo puedes utilizar. Tiene que avisarle que la instalación ha sido exitosa. Para la instalación del sistema operativo, bueno, primero, escoger configuraciones como idioma, país, moneda, que es lo primero que les pide, digamos, las primeras pantallas del software de instalación. Obviamente, si es propietario, pues hay que introducir la clave de licencia. Hay que elegir la edición de Windows Server 2008, por ejemplo, e instalar. Puede ser Full Server, Standard, Enterprise o Data Price, o Core Server, Standard, Enterprise o Data Price. Digamos que dentro de una versión existen también, digamos que cierta paquetería o ciertas actualizaciones que están, digamos, disponibles en una u otra versión. Si estamos instalando Windows Server 2008 sobre otro sistema operativo, entonces tendremos las dos opciones habilitadas, actualización o personalización. Si no es así, solo tendremos habilitado la opción de personalización, ¿vale? Hay que aceptar la licencia de usuario, hay que elegir o crear la partición donde se va a instalar el servidor. En muchas ocasiones, si es un servidor nuevo o si es un servidor de uso, pero ya no necesitamos nada de la información que tiene, lo correcto, bueno, es que se cree una partición desde cero, formatear la partición e instalar el sistema. Una vez instalado el sistema, bueno, pues reiniciar la computadora. Hay que aceptar la licencia de usuario que cada compañía establece para que podamos hacer uso de su licencia. Hay que elegir o crear la partición donde se va a instalar el servidor, instalar el sistema, reiniciar la computadora, cambiar la contraseña del administrador. Ahora, cuando estamos identificados, se nos abre el componente tareas de configuración inicial, que es una de las mejoras que lleva Windows Server 2008. Es, digamos, una versión no tan nueva, pero que sigue siendo, digamos, utilizable por algunas compañías. En esta ventana, que es las tareas de configuración inicial, pues se pueden configurar todos aquellos aspectos que nos quedan pendientes, como la red de trabajo, el nombre de la computadora,
el dominio, actualizaciones, entre otras. Okay. Es muy importante tener la habilidad de crear, manipular y renombrar archivos y carpetas. Esto con la finalidad de tener organizadas nuestras notas y para facilitar su búsqueda en cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico. Bueno, esto pues es una actividad que debemos de saber o conocer dentro de cualquier sistema operativo, no solamente de Windows Server 2008. Cualquier sistema operativo necesitamos tener la habilidad para crear, manipular y renombrar archivos y carpetas. Esto para tener una mejor organización dentro de cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico. Bueno, pues aquí está una ventana. Está Excel 2000, por ejemplo, la carpeta mostrada. Y vemos que hay diferentes carpetas y dentro de esa carpeta pues vemos algunos archivos que son de imagen y otras subcarpetas. El disco local C. Otra carpeta que es la de perfiles. Ahora también es necesario instalar y desinstalar programas de una computadora, que es generalmente un proceso fácil usando Microsoft Windows. Sin embargo, hay suficientes excepciones a esta regla que nunca se debe dar por sentado que un programa se puede instalar o desinstalar sin problemas. Eso, digo, tiene que ser fundamental. Esto puede ser el caso de software que fue diseñado antes de que Windows fue publicado o para los programas que utilizan sus aplicaciones de desinstalación. Hay programas que vienen con su propio paquete de desinstalación. Y para los que no, bueno, Windows debe de ser capaz de hacer una desinstalación de ese software. Hay que, antes de instalar un programa, no solamente un sistema operativo, es recomendable pues leer todas las instrucciones que vienen junto con él y lo que está sucediendo en la pantalla mientras está instalando. Y antes de desinstalar un programa, hay que echar un vistazo a la carpeta de la aplicación y leer toda la documentación que viene con el software para buscar requisitos especiales. Ahora, en cuanto a la administración de los recursos, vemos por ahí que esta misma ventanita podemos nosotros observar, digamos que los recursos que están disponibles mediante los servicios, es una de ellas, los recursos, que es otra, y los tipos de recursos que vienen, pues es el hardware, como son impresoras, memoria RAM, procesador, almacenamiento, disco duro, etcétera. Todo lo que dispone de hardware nuestro equipo de cómputo. Y en cuanto a software, pues programas, el servidor web, servidor FTP, servidor email y otros servidores, muchos que contiene un sistema operativo servidor. En cuanto a la administración de los recursos, con el administrador de recursos del sistema de Windows, del sistema operativo Windows Server, puede administrar el uso del procesador y la memoria del servidor con directivas de recursos estándar o personalizadas. Entonces, nosotros podemos decidir qué capacidad de procesamiento administrar incluso a una determinada tarea. La administración de los recursos le puede ayudar a garantizar que todos los servicios que proporciona un único servidor estén disponibles de forma equivalente o que los recursos para aplicaciones, servicios de usuarios de alta prioridad están siempre disponibles. Puede usar el administrador de recursos del sistema Windows para dos cosas: administrar los recursos del sistema, que es el procesador y memoria, con directivas preconfiguradas, o crear directivas personalizadas que asignen recursos por procesos, por usuarios, por sesiones de servicios de escritorio remoto o por grupos de aplicaciones de Internet Information Services. Hay que usar las reglas de calendario para aplicar diferentes directivas en momentos diferentes, sin intervención manual o reconfiguración. Entonces, es, digamos, una herramienta que podemos utilizar para poder administrar los recursos de manera eficiente. Podemos también, dentro de esta misma herramienta, seleccionar automáticamente directivas de recursos
que se basen en propiedades del servidor o eventos, como por ejemplo eventos o condiciones de clúster, o en los cambios en memoria física instalada o en el número de procesadores. También hay que recopilar los datos de uso de los recursos localmente o en una base de datos SQL personalizada. Los datos de uso de los recursos de varios servidores se pueden consolidar en uno solo que ejecute el administrador de recursos del sistema de Windows. También es necesario crear un grupo de equipos para facilitar la organización de los servidores, host de sesión de escritorio remoto, que se denota como host de sesión de RD, que desea administrar. Las directivas de un grupo entero de equipos se pueden exportar o modificar fácilmente. La administración de cuentas de usuario y de equipo es una parte esencial de la administración del servidor dentro de una organización. La razón principal para las cuentas de usuario y de equipo es verificar la identidad de cada individuo utilizando una computadora. Una razón secundaria, pero aún importante, es la de permitir la utilización personalizada de recursos y privilegios de acceso. Es decir, no restringir en este caso tanto a los usuarios, sino dejar una parte abierta. En cuanto a la administración de cuentas de usuario y de equipo, después de que el usuario haya sido autenticado, se le autoriza o deniega el acceso a los recursos del dominio según los permisos explícitos asignados a dicho usuario en el recurso. Las cuentas integradas, bueno, pues sería el administrador, el invitado o el asistente de ayuda. Digamos que serían los esenciales. Todos los equipos que ejecutan Windows o un servidor que ejecute Windows Server que se unen a un dominio tienen una cuenta de equipo. Las cuentas de equipo son similares a las cuentas de usuario y ofrecen un medio para autenticar y auditar el acceso a la red de los equipos y el acceso a los recursos del dominio. Cada cuenta de equipo debe ser única. Ahora, como nota, los equipos que ejecutan Windows 95 y 98 no tienen características de seguridad avanzadas y no tienen cuentas de equipo asignadas. Digamos que fueron los primeros sistemas operativos de Windows en ambiente gráfico y por lo tanto no tenían tanta seguridad. Un grupo de usuarios, en cuanto a la administración de grupos, es una colección de cuentas de usuario que tienen en común los mismos derechos de seguridad. A veces los grupos de usuario también se denominan grupos de seguridad. Por ejemplo, si dentro de una empresa tienes capturistas, ese puede ser un grupo de usuarios y le vas a delegar esas responsabilidades o esas tareas únicamente a ese grupo. Probablemente exista otro grupo que sean directivos y a ellos les des un mayor control sobre, digamos, la seguridad. Una cuenta de usuario puede ser miembro de más de un grupo. Obviamente no es necesario que sea específicamente nada más de un grupo. Puede ser a lo mejor un usuario que sea capturista y que además opere ciertas actividades administrativas. Los dos grupos de usuarios más comunes son el grupo de usuarios estándar y el grupo de administradores, pero obviamente hay otros, dependiendo de las necesidades que tengamos. Una cuenta de usuario a veces se describe de acuerdo con el grupo de usuarios al que pertenece. Por ejemplo, una cuenta en el grupo de usuarios estándar se denomina cuenta estándar. Si tiene una cuenta de administrador, puede crear grupos de usuarios personalizados, mover cuentas de un grupo a otro y agregar o quitar cuentas de diferentes grupos. Al crear un grupo de usuarios personalizado, puede elegir los derechos que desea asignar. En cuanto a la administración del acceso a recursos, es el proceso por el cual se autoriza a usuarios, grupos y equipos obtener acceso a los objetos de red mediante permisos, derechos de usuario y auditoría de objetos. Como administrador del sistema, usted puede controlar y supervisar la actividad del sistema, puede definir límites sobre quién puede utilizar determinados recursos, puede registrar el uso de recursos y supervisar quién los está utilizando. También puede configurar los sistemas para minimizar el uso indebido de los recursos. En cuanto a la administración de los servicios de impresión, los equipos en los que se ejecuta Windows 7 y Windows Server
Se pueden compartir impresoras en una red y centralizar las tareas de administración del servidor de impresión y de las impresoras de red mediante el complemento Administración de Impresión de Microsoft, Management Console. La administración de impresión le ayuda a supervisar las colas de impresión y recibir notificación cuando las colas de impresión interrumpen el procesamiento de los trabajos de impresión. Además, permite migrar los servidores de impresión e implementar conexiones de impresora con directivas de grupo. Por ejemplo, si se atasca el papel, lo que sé yo, estar al pendiente de este tipo de situaciones. Bien, en cuanto a medición y desempeño, podríamos decir que el desempeño, el sistema está optimizado para que las búsquedas tengan una respuesta muy rápida, si el servidor y la red no lo permiten. Hay una herramienta de medición que es el monitor de recursos en Windows, por ejemplo, y en él podemos examinar el modo en el que los programas se ejecutan, afectan el rendimiento del equipo, tanto en tiempo real como mediante la recopilación de datos de registro para su análisis posterior. Hay indicadores de desempeño dentro del monitor de rendimiento de Windows. Se usan contadores de rendimiento, datos de seguimiento de eventos e información, de configuración, que se pueden combinar en conjuntos de recopiladores de datos. Los contadores de rendimiento son mediciones del estado o de la actividad del sistema. Se pueden incluir en el sistema operativo o formar parte de aplicaciones individuales. El monitor de rendimiento de Windows solicita el valor actual de los contadores de rendimiento en intervalos de tiempo especificados. Los datos de seguimiento de eventos se recopilan de proveedores de seguimiento, que son componentes del sistema operativo o de aplicaciones individuales que informan de acciones o eventos. La salida de varios proveedores de seguimiento se puede combinar en una sesión de seguimiento. Ahora, la información de configuración se recopilan de los valores de las claves del registro de Windows. El monitor de rendimiento de Windows puede registrar el valor de una clave del registro a una hora o en un intervalo especificados como parte de un archivo de registro. Está Roadmap, que es un plan de que coincide con metas a corto plazo y de largo plazo, con soluciones tecnológicas específicas para ayudar a cumplir estas metas. Se trata de un plan que se aplica a un nuevo producto o proceso para una tecnología emergente. Vemos, por ejemplo, que está la fase 1, que es la actividad preliminar. Está la fase 2, que es el desarrollo de una tecnología roadmap. Y saliendo de esta, está la fase 3, que está, digamos que, el seguimiento de la actividad. Bien, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y en la siguiente clase pues continuamos con esto. ¿Sale? Bueno, nos vemos.